La lluvia caía con fuerza sobre los techos de lámina de la zona norte de Tijuana. Las gotas golpeaban el vidrio sucio de una pequeña ventana, marcando un ritmo constante que llenaba el silencio del cuarto. Samuel López, un migrante hondureño de 34 años, observaba el agua deslizarse mientras sostenía una taza de café tibio. Aquella habitación de paredes descascaradas era todo lo que tenía: una cama vieja, una silla rota y una maleta con 3 mudas de ropa. Había pasado 2 años desde que dejó Tegucigalpa. Venía buscando una oportunidad, una vida distinta, pero la frontera no era un sueño, sino un muro que dolía más cada día. El ruido de los carros que pasaban hacia la línea lo mantenía despierto por las noches, recordándole que Estados Unidos estaba a solo unos metros y al mismo tiempo a un mundo de distancia. Suspiró. Su cuerpo estaba cansado y su alma aún más. Trabajaba en una construcción por el día, cargando sacos de cemento que pesaban más que sus esperanzas. Por las noches, comía frijoles fríos y pan duro, mirando el techo mientras pensaba en su madre enferma y su hermana menor. Les enviaba lo poco que podía, aunque sabía que nunca era suficiente. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza inusual. Se escuchaban los perros ladrar a lo lejos y las sirenas de una patrulla que cruzaba la avenida Revolución. Samuel cerró la ventana, apagó la luz y se recostó. No esperaba nada, ni visitas ni milagros, solo el sueño pesado de los que sobreviven un día más. Entonces 3 golpes suaves resonaron en la puerta. Toc, toc, toc. Samuel se incorporó, sorprendido. Miró hacia la entrada con el corazón latiendo rápido. Pensó que tal vez era don Ernesto, el carpintero del pasillo, que solía pedirle ayuda cuando bebía demasiado. Pero eran casi las 12 de la noche. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. El silencio respondió primero. Solo el sonido del agua cayendo en la calle. Esperó unos segundos y volvió a preguntar: «¿Quién anda ahí?». Nada. Caminó despacio hacia la puerta y se asomó por la rendija. No vio a nadie. El pasillo estaba oscuro, vacío. Se quedó quieto escuchando su propia respiración. Quizás el viento había movido algo. Quizás su mente cansada le jugaba una broma. Decidió volver a la cama, pero antes de acostarse, volvió a escuchar los golpes, esta vez más claros. Toc, toc, toc. Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó de nuevo, con el alma encogida. «Si es una broma, no tiene gracia», dijo en voz baja. Giró la perilla, abrió despacio. El aire frío de la noche entró en el cuarto. No había nadie, solo la lluvia cayendo sobre el pavimento y el reflejo de las luces rojas de un bar cercano. Cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera y murmuró una oración que creía haber olvidado. «Dios, si estás ahí, no me dejes solo», susurró. El eco de su voz se perdió entre los truenos. Se sentó en la cama temblando, sin entender lo que acababa de pasar. Algo dentro de él sabía que esa noche no sería como las otras. Y tú, que estás escuchando esta historia, dime una cosa. ¿Qué harías si alguien tocara tu puerta en medio de la noche, diciendo ser Jesús? Porque eso fue exactamente lo que le sucedió a Samuel. Y lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. Si quieres descubrir qué pasó aquella noche en Tijuana, quédate con nosotros y suscríbete ahora. Esta historia apenas comienza, y lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees posible. El amanecer llegó gris sobre los techos de Tijuana. Samuel se levantó con los ojos hinchados y la mente llena de preguntas. Había pasado la noche en vela, recordando los golpes en la puerta. Intentó convencerse de que fue el viento, algún vecino, o simplemente el cansancio jugando con su cabeza. Pero algo dentro de él se negaba a aceptarlo. Mientras preparaba su café en una olla vieja, el olor del pan tostado le trajo un recuerdo, la voz de su madre llamándolo desde la cocina en Tegucigalpa cuando era niño. Aquella memoria, tan cálida y distante, lo atravesó como una espina. Se sentó en silencio, mirando el vapor subir,
pensando en todo lo que había dejado atrás. 2 años antes, cuando la violencia comenzó a devorar su barrio, decidió marcharse. Había visto a demasiados amigos desaparecer, demasiadas promesas rotas. Su madre le había rogado que no se fuera. «Samuel, aquí tenemos poco, pero tenemos fe», le dijo entre lágrimas. Pero la fe no llenaba el estómago, ni curaba los golpes del miedo. Así que partió, con una mochila vieja y la esperanza de cruzar la frontera norte. Recordó el sonido del tren, la bestia, rugiendo bajo sus pies. Recordó los gritos, el frío, la desesperación de los que corrían junto a él sobre los techos metálicos. Hubo noches en que pensó que moriría, pero siguió adelante, impulsado por una voz interna que le decía, «No te rindas». En Tijuana, encontró refugio en un cuarto barato, en un edificio donde vivían migrantes de todos los acentos. Algunos soñaban con cruzar a Estados Unidos, otros ya se habían rendido. Samuel estaba en medio, atrapado entre el sueño y la resignación. A media mañana alguien tocó su puerta. Era don Ernesto, su vecino, un hombre mayor con manos endurecidas por los años y un sombrero que parecía nunca quitarse. «Buenos días, muchacho. ¿Dormiste bien?» Samuel lo miró con una sonrisa cansada. «Más o menos. El viento no me dejó en paz anoche». Don Ernesto se rió. «El viento no toca puertas, hijo. Pero bueno, en este edificio pasan cosas raras». «No te asustes». El viejo le ofreció un cigarro y se sentó junto a la ventana. Mientras fumaban, Samuel le contó un poco de su historia sin entrar en detalles. «Vine buscando trabajo. Pensé que sería más fácil». «Nada es fácil aquí, pero se sobrevive», respondió el viejo. «Mientras tengas manos podrás seguir». Samuel lo escuchó en silencio. Había aprendido que los consejos de los viejos valían más que los discursos de los poderosos. Don Ernesto le habló del barrio, de cómo la gente ayudaba entre sí, aunque la vida fuera dura. «Aquí todos venimos de algún lugar roto», dijo. «Pero hasta los rotos pueden servir si aprenden a resistir». Las palabras quedaron flotando en el aire. Samuel pensó en su madre, en la promesa que le hizo antes de partir. «Voy a trabajar duro, ma, te lo juro». Pero la promesa pesaba como una piedra, porque aún no había podido enviarle suficiente dinero para sus medicinas. Al caer la tarde, volvió al trabajo en la construcción. El ruido de los martillos, el sol ardiendo sobre el cemento, los gritos del capataz. Cada día era una prueba. Sin embargo, algo en su interior empezaba a moverse. Quizás fue el recuerdo de su madre, o tal vez el eco de esos golpes en la puerta. Esa noche, al regresar al cuarto, se recostó sin encender la luz. El silencio era espeso, casi vivo. Miró el techo y murmuró, «Si fue un sueño, que no vuelva, pero si fue algo más, que me dé una señal». Y mientras el ruido de la calle se apagaba lentamente, Samuel sintió una mezcla de temor y esperanza. No lo sabía, pero el peso del pasado comenzaba a transformarse en algo más profundo. La tarde cayó lenta sobre Tijuana. El cielo se tornó de un gris espeso y una brisa fría recorrió las calles llenas de polvo. Samuel regresó del trabajo con las botas cubiertas de cemento y el cuerpo molido. Cada paso dolía, pero el silencio de su cuarto lo esperaba como un refugio. Encendió una pequeña lámpara de mesa y se quitó la camisa húmeda. El olor del sudor se mezclaba con el del café recalentado que aún quedaba en la olla. Se sirvió un poco. Se sentó junto a la ventana y miró las luces que titilaban al otro lado del muro, allá donde empezaba Estados Unidos. Parecían promesas encendidas, imposibles de alcanzar. El recuerdo de los golpes en la puerta seguía rondando su mente. Por momentos pensaba que todo había sido producto del cansancio. Otras veces sentía que algo lo había visitado realmente. Esa dualidad lo inquietaba. Miró la cruz de madera que colgaba sobre la pared, un regalo de su madre antes de partir. «Cuídame, aunque no te vea», susurró. Fuera la lluvia volvió a caer. El sonido del agua llenó el cuarto de una calma extraña. Samuel se tendió en la cama, pero no logró dormir. Los pensamientos lo mantenían despierto. Su madre, su hermana, la promesa incumplida.
Cerró los ojos e intentó pensar en nada. Toc, toc, toc. Los 3 golpes retumbaron otra vez. No eran un sueño. Esta vez fueron lentos, definidos, tan reales que le helaron la sangre. Se incorporó de golpe, el corazón martillándole el pecho. Miró la puerta, inmóvil, esperando que se repitieran. Toc, toc, toc. El miedo lo paralizó por unos segundos. No había nadie más en el pasillo a esa hora. Todos los inquilinos solían dormir temprano. Se levantó con cautela, tomó una linterna y avanzó hacia la puerta. Su respiración era lo único que rompía el silencio. «¿Quién está ahí?», preguntó intentando sonar firme. Una voz respondió, serena, sin apuro. «Soy yo, Samuel. Puedo pasar, tengo frío». El hombre conocía su nombre. Samuel se quedó mudo. Miró hacia el suelo, buscando alguna sombra por debajo de la puerta. Nada. «¿Quién es usted?», repitió, más fuerte. «Solo un viajero que necesita entrar un momento», dijo la voz. «No temas». El tono no era amenazante, pero algo en esas palabras lo desconcertó. Dudó unos segundos, luego giró la perilla. La puerta se abrió despacio, dejando entrar una corriente de aire helado. En el umbral había un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, empapada por la lluvia. Tenía barba corta y unos ojos tranquilos, tan serenos que parecían iluminar el pasillo. Samuel lo observó sin saber qué decir. «¿Lo conozco?», preguntó finalmente. El hombre sonrió apenas. «Quizá no me recuerdas, pero yo sí te conozco». Samuel se apartó, dándole espacio para entrar. El visitante cruzó el umbral con paso lento y seguro. Dejó un pequeño rastro de agua en el piso. «No tengo mucho que ofrecerle», dijo Samuel, nervioso. «Solo pan y café». «Eso bastará», respondió el hombre con una calma que desarmaba. Samuel se movió torpemente por el cuarto, buscando una taza limpia. Sentía el pulso acelerado, sin comprender qué hacía aquel desconocido a esas horas. Mientras vertía el café, lanzó una mirada rápida hacia él. El hombre observaba todo con una serenidad casi infantil. «¿De dónde viene?», preguntó Samuel. «De lejos», respondió el visitante, «pero no tan lejos como crees». Las palabras resonaron en su mente de un modo extraño. Algo en su tono lo hacía sentir vulnerable, como si cada sílaba pesara sobre su conciencia. «¿Cómo supo mi nombre?», insistió. El hombre no respondió. Solo tomó la taza, le dio un sorbo y murmuró, «Hace frío esta noche, pero no tanto como el corazón cuando se siente solo». Samuel lo miró con sorpresa. Aquella frase lo golpeó. Se quedó callado, observando cómo el visitante bebía tranquilo, como si estuviera en su propia casa. Y aunque no entendía por qué, una sensación de paz empezó a reemplazar el miedo. Samuel observó al hombre con atención. Había algo en su presencia que no lograba explicar. No parecía un mendigo, aunque su ropa estuviera empapada. Su mirada era firme, pero sin arrogancia. Tranquila, como la de alguien que no teme al tiempo ni al silencio. «¿Dijo que tenía frío?», preguntó Samuel aún desconfiado. El hombre asintió con una leve sonrisa. «Sí, pero no solo en el cuerpo. A veces el alma también tiembla». Samuel no supo qué responder. Esa frase le pareció demasiado íntima para venir de un extraño. Sirvió el pan sobre un plato y colocó la taza frente al visitante. «Aquí tiene. No es mucho, pero es lo que hay». «Es suficiente», dijo el hombre agradecido. Siempre es suficiente cuando se comparte con sinceridad. El tono de su voz tenía algo reconfortante. Samuel se sentó frente a él observándolo en silencio. El visitante comió despacio, sin prisa, como si cada bocado tuviera un propósito. Por momentos levantaba la vista y lo miraba directamente, y en esos instantes Samuel sentía que le leían el alma. «¿Cómo dijo que se llamaba?», preguntó finalmente. El hombre dejó el pan sobre el plato, limpió sus manos con calma y respondió, «Jesús». Samuel frunció el ceño. «¿Jesús?». «Sí», contestó el visitante con serenidad. «Jesús».
El silencio que siguió fue pesado. Samuel soltó una risa nerviosa. «Bueno, Jesús, hay muchos con ese nombre por aquí. En mi trabajo hay 3». El hombre sonrió, sin ofenderse. «Lo sé, pero te aseguro que no hay 2 iguales». Hubo algo en su manera de decirlo que detuvo la risa de Samuel. Un leve escalofrío le recorrió el cuerpo. Intentó cambiar de tema. «¿Vive por aquí? Nunca lo había visto antes. No tengo un lugar fijo. A veces camino mucho, y la gente me abre las puertas cuando me necesita», respondió el hombre, mirando la llama de la lámpara. Las palabras resonaron en la cabeza de Samuel como un eco. «Cuando me necesita», se removió incómodo. «¿Y por qué vino a mí?», preguntó casi en un susurro. Jesús lo miró con ojos serenos. «¿Por qué llamaste, aunque no lo hiciste con palabras?». Samuel sintió un nudo en la garganta. No entendía lo que quería decir, pero algo dentro de él sabía que era cierto. Había pasado muchas noches pidiendo ayuda en silencio, con pensamientos que nunca se atrevió a pronunciar. El visitante tomó un sorbo de café y continuó. «Llevas mucho tiempo cargando cosas que no te pertenecen, Samuel. Culpa, miedo, cansancio. Has intentado cruzar un muro que no está afuera, sino aquí», dijo tocándose el pecho. Samuel lo miró sin saber cómo reaccionar. Quiso enojarse, pero la voz del hombre era tan tranquila que desarmaba cualquier defensa. «¿Quién le dijo eso?», preguntó finalmente. «Nadie. Te escuché». Durante un largo momento no se oyeron más que los golpes de la lluvia en el techo. Samuel apartó la vista. Sus manos temblaban. Intentó convencerse de que todo era una coincidencia, de que el hombre simplemente adivinaba, pero cada palabra que decía parecía arrancarle un pedazo de verdad. Jesús terminó el café y dejó la taza a un lado. «Gracias por dejarme entrar», dijo. «No todos abren su puerta cuando alguien llama de noche». Samuel asintió, todavía confundido. «Supongo que...». «Me dio curiosidad». El hombre sonrió con bondad. «La curiosidad es el primer paso hacia la fe». Esa frase se quedó suspendida en el aire, como si el tiempo se detuviera para escucharla. Samuel no entendió del todo, pero algo en su interior empezó a moverse, suave como una chispa encendida después de años de oscuridad. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una paciencia infinita. Dentro del cuarto, la luz amarillenta de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar los rostros de Samuel y Jesús. El silencio entre ambos no era incómodo, sino profundo, como si las palabras esperaran su momento para revelarse. Samuel se aclaró la garganta. «Usted habla como si me conociera». Jesús lo miró con serenidad. «Te conozco más de lo que imaginas. He estado contigo en caminos donde creíste estar solo». Samuel frunció el ceño, confundido. «¿Cómo puedes saber algo así?». «Ni siquiera le he contado mi historia». «A veces no hace falta escuchar las palabras para entender el alma», respondió Jesús sin apartar la mirada. Samuel soltó una risa corta, incrédula. «Bueno, si de alma se trata, la mía está bastante desgastada. Vine aquí con sueños y me topé con muros, con hambre y con miedo. Y sin embargo sigues aquí», dijo Jesús con suavidad. «Eso dice mucho más de ti que todo lo que perdiste». El hondureño bajó la vista. No estaba acostumbrado a que alguien hablara así de él. Nadie lo había mirado de esa manera desde que dejó su hogar. «A veces pienso que Dios se olvidó de mí», confesó en voz baja. «Rezo y nada cambia. Trabajo, me esfuerzo, pero el cielo sigue cerrado». Jesús tomó un trozo de pan y lo partió con las manos. «Dios no se olvida, Samuel. Es el hombre quien a veces deja de escuchar. El ruido del miedo es fuerte, y la esperanza, cuando se apaga, deja de resonar». Las palabras lo atravesaron. Samuel sintió que su pecho se apretaba. «¿Y cómo se vuelve a escuchar?», preguntó con un hilo de voz. «Abriendo la puerta», respondió Jesús mirándolo fijamente. «¿Cómo lo hiciste esta noche?». Samuel tragó saliva. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No sabía si era por las palabras o por la forma en que aquel hombre lo observaba, con una paz imposible. «Usted dice cosas raras»,
murmuró. Solo digo la verdad, contestó Jesús sin alterarse. Y a veces la verdad incomoda. El viento golpeó la ventana. La lámpara parpadeó. Por un instante, el silencio se volvió tan denso que Samuel creyó escuchar su propio corazón. Yo tenía fe antes, dijo, casi en un susurro. Cuando era niño, mi madre me llevaba a misa todos los domingos. Decía que Jesús siempre escucha. Pero luego, la vida cambió. Vi cosas que no entendí. Vi gente buena sufrir. Vi morir a mi hermano por una bala perdida. Desde entonces dejé de creer. Jesús lo escuchó sin interrumpir. Su mirada no mostraba lástima, sino una compasión tranquila. El dolor no destruye la fe, Samuel, dijo al fin. Solo la pone a prueba. Lo que importa no es cuánto crees cuando todo va bien, sino si puedes seguir creyendo cuando no ves salida. Samuel apretó los puños. Eso suena fácil para quien no tiene hambre ni miedo. Yo también tuve hambre y miedo, respondió Jesús con voz baja. No soy ajeno al sufrimiento. Pero cada herida tiene sentido cuando se transforma en compasión. El hondureño lo observó con atención. Había algo en su tono que no parecía humano, como si hablara desde un lugar donde el dolor ya había sido vencido. ¿Usted es sacerdote?, preguntó finalmente. Jesús sonrió apenas. Soy solo alguien que busca a los que se sienten perdidos. Samuel suspiró cansado, se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un momento. Entonces llegó al lugar correcto, dijo, porque yo llevo perdido mucho tiempo. Jesús asintió con ternura. Nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. A veces solo hay que volver a mirar hacia la luz, incluso en la noche más oscura. Samuel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior pareció despertar. No sabía quién era realmente aquel hombre, pero intuía que su vida acababa de cambiar rumbo. El amanecer se asomaba tímido detrás de las nubes cuando Samuel aún seguía despierto. Jesús permanecía sentado frente a él, con la calma de quien no teme al paso del tiempo. Habían hablado durante horas, pero para Samuel parecía que solo habían pasado unos minutos. Había compartido recuerdos que nunca contó a nadie. El día que su padre los abandonó, la promesa rota de regresar, la primera vez que durmió en la calle después de cruzar la frontera de Guatemala. Jesús lo escuchó todo sin juzgar, sin interrumpir. Solo escuchaba y cada tanto decía algo breve pero profundo, como si cada palabra suya abriera una ventana dentro del alma. ¿Por qué me dices todo esto?, preguntó Samuel cansado. Porque guardarlo tanto tiempo te ha hecho daño, respondió Jesús. Lo que no se confiesa se pudre adentro. Samuel bajó la mirada. Yo no soy un hombre bueno. He mentido, he fallado. Incluso pensé en cosas que no debería. Nadie es completamente bueno ni completamente malo, dijo Jesús con voz serena. Lo importante es lo que haces después de caer. Samuel respiró hondo. A veces creo que mi vida no tiene sentido. Vine aquí buscando futuro y solo encontré más miseria. El sentido no se encuentra en los lugares, Samuel. Se encuentra cuando aprendes a amar, incluso en medio del dolor. Esas palabras le pesaron. Lo miró con desconfianza, tratando de encontrar algo en su rostro que explicara esa extraña certeza con la que hablaba. Pero no había soberbia ni misterio, solo compasión. El hondureño se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad todavía dormida. Mi madre siempre hablaba de Jesús, dijo con voz apagada. Decía que cuando uno ya no puede más, Él llega, que toca la puerta y entra si lo dejas pasar. Jesús lo miró con una expresión suave. Tu madre no se equivocaba. Ella sigue orando por ti cada noche. Samuel giró lentamente. El aire se le cortó en el pecho. ¿Qué dijo?, preguntó incrédulo. Que tu madre ora por ti, repitió Jesús con la misma calma. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Cómo puede saber eso? Usted no la conoce. No necesito conocerla. El amor verdadero trasciende las distancias. Tus lágrimas son las de ella.
Cuando tú sufres, ella lo siente, y cuando ella ora, tú lo escuchas, aunque no lo sepas. Samuel apretó los puños. No sabía si tenía miedo o esperanza. «No entiendo quién es usted», dijo finalmente. «Habla como si supiera cosas que nadie más podría saber». Jesús no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó el amanecer. «No busques entender, Samuel. La fe no nace del entendimiento, sino del corazón». El silencio llenó el cuarto. Afuera, los primeros rayos de sol pintaban de dorado las calles mojadas. Samuel lo observaba sin poder apartar la mirada. Algo dentro de él luchaba entre creer y resistirse. «Si de verdad eres quien pienso», empezó a decir, pero no terminó la frase. Jesús se giró hacia él, con una sonrisa serena. «No importa quién soy ahora, sino lo que harás con lo que has escuchado esta noche». Samuel sintió un peso desconocido en el pecho. Había tantas preguntas que quería hacer, pero las palabras no salían. Tenía la sensación de que, si hablaba, rompería algo sagrado. Jesús se acercó despacio, puso una mano sobre su hombro y dijo: «Tu camino aún no termina. Lo que viene no será fácil, pero no estarás solo». Samuel bajó la cabeza. Cuando volvió a levantarla, los ojos le ardían. «¿Y si vuelvo a perder la fe?» «Entonces volveré a tocar tu puerta», respondió Jesús con dulzura. El sonido de la lluvia había cesado. Afuera, el sol finalmente asomaba, y con él una nueva calma. Pero Samuel no sabía si debía sentirse aliviado o temeroso. En el fondo, intuía que aquella noche sería imposible de olvidar. El sol despuntaba lentamente sobre Tijuana cuando Samuel despertó sobresaltado. El cuarto estaba silencioso, tibio por el resplandor que se filtraba entre las cortinas. Se incorporó con lentitud, buscando con la mirada a aquel visitante de la noche. Pero no había nadie. El aire olía a humedad y café viejo. Sobre la mesa seguían el plato y la taza que había ofrecido, solo que ahora estaban vacíos. Samuel se quedó mirándolos, inmóvil, sintiendo cómo la duda le recorría el cuerpo. Recordó cada palabra, cada mirada. «Tu madre ora por ti cada noche». Aquella frase le retumbaba como un eco persistente. Caminó hacia la puerta, la abrió y miró el pasillo. No había rastro de nadie. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia, y en un rincón, una huella marcada en el polvo le hizo contener el aliento. Era una pisada distinta, descalza, como si el visitante hubiera caminado sin zapatos bajo la tormenta. «No puede ser», susurró, negando con la cabeza. Volvió adentro y se dejó caer sobre la cama. Todo parecía tan real, pero al mismo tiempo tan imposible. Cerró los ojos y murmuró una oración torpe, mezclando palabras que hacía años no pronunciaba. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. «Samuel». Era la voz de don Ernesto. «¿Estás despierto, muchacho?» Abrió la puerta. El viejo lo observó con una sonrisa cansada y un cigarro entre los dedos. «Te vi anoche», dijo rascándose la barba. «Bueno, no a ti exactamente. Vi salir a un hombre de tu cuarto, justo antes del amanecer». Samuel lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo era?», preguntó conteniendo la respiración. «No sé», respondió el viejo. Era raro. Tenía una túnica clara o una camisa muy blanca, no lo sé. Caminaba tranquilo, sin mojarse, como si la lluvia no le tocara. Pensé que era algún religioso o algo así. Samuel sintió que el corazón se le encogía. No podía explicarlo, pero algo en esas palabras le confirmó lo que temía. Aquella visita no fue un sueño. Don Ernesto lo miró curioso. «¿Quién era, hijo?». Samuel dudó. «No lo sé, don Ernesto, pero creo que anoche alguien vino a recordarme que todavía tengo fe». El viejo soltó una risa suave. «Bueno, si ese alguien logra eso, dile que también venga a visitarme. A mí me vendría bien un poco de fe». Cuando el vecino se fue, Samuel se quedó de pie en el umbral observando el pasillo vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Era una sensación tibia, silenciosa, como si el alma hubiera encontrado un respiro.
Pasó el resto del día en el trabajo, distinto. Sus compañeros notaron algo en él. Hablaba menos, pero su mirada tenía una calma que antes no existía. «Oye, hondureño», le dijo uno de los albañiles mientras mezclaban cemento. «¿Te ganaste la lotería o qué?» Samuel sonrió. «Algo así». Durante el almuerzo, miró el cielo despejado. No había nubes, solo una luz intensa y limpia. Pensó en Jesús, en sus palabras. Lo importante es lo que haces después de caer. Y comprendió que, tal vez, ese era el comienzo de levantarse. Al volver al cuarto, se detuvo un momento frente a la puerta antes de entrar. Pasó la mano por la madera, como quien saluda a un viejo amigo. «Gracias», susurró. «Por tocar mi puerta». Dentro todo seguía igual. La cama desordenada, el plato vacío, la cruz colgando en la pared. Pero algo había cambiado en él. Su mirada ya no cargaba el mismo peso. Había una chispa, pequeña pero firme, que comenzaba a crecer. Mientras la tarde caía, Samuel se dijo que no volvería a ser el mismo. No sabía cómo ni por qué, pero intuía que aquella noche había sido el principio de algo mucho más grande que él. Los días siguientes pasaron con una calma nueva, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. Samuel se despertaba antes del amanecer, respiraba hondo y agradecía por un nuevo día. No sabía exactamente a quién, pero lo hacía. El recuerdo de aquella noche seguía presente, no como una sombra, sino como una luz tenue que lo acompañaba a todas partes. En la obra, los compañeros comenzaron a notarlo. Ya no discutía con el capataz, ni maldecía cuando algo salía mal. Ayudaba a los más jóvenes, compartía su comida y hasta contaba chistes durante los descansos. Algunos se burlaban, otros lo miraban con respeto. «Oye, Samuel», le dijo uno de los obreros, «desde que te vi el otro día parece que traes algo distinto». «Tal vez», respondió sonriendo, «tal vez solo estoy aprendiendo a ver las cosas de otra forma». Don Ernesto también lo notó. «Te estás volviendo filósofo, muchacho», bromeó. «Antes solo hablabas de cruzar al norte, y ahora hablas de esperanza». Samuel se encogió de hombros. «Quizás el norte no está del otro lado del muro, don Ernesto. Quizás está aquí, dentro». El viejo lo miró sorprendido, sin saber qué decir. Luego asintió lentamente, como si esas palabras tuvieran más peso del que parecían. Una tarde, mientras regresaba a su cuarto, escuchó voces cerca del comedor comunitario del barrio. Se acercó por curiosidad y vio a varias personas haciendo fila. Una joven repartía platos de sopa caliente con una sonrisa cansada pero sincera. Se llamaba Lucía. Sus ojos reflejaban bondad y su voz, aunque suave, tenía una fuerza que imponía respeto. «¿Tú también tienes hambre?», le preguntó ella cuando lo vio acercarse. «No, gracias. Acabo de salir del trabajo», contestó Samuel. «Solo pasaba por aquí». «Entonces pasa y ayuda», dijo ella tendiéndole una cuchara. «Siempre hay más manos que servir». Samuel dudó un momento, pero terminó entrando. Comenzó a repartir pan y a llenar platos. Cada gesto de agradecimiento de los migrantes que llegaban lo tocaba profundamente. Había niños, ancianos, mujeres embarazadas, todos con la misma mirada de cansancio y esperanza que él había tenido al llegar. Cuando terminaron, Lucía se sentó a su lado. «Gracias por quedarte», dijo. «No muchos lo hacen sin pedir algo a cambio». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Yo sé lo que es estar del otro lado de esa fila». Ella lo miró con interés. «¿Eres migrante?» «Sí». «De Honduras». «Entonces sabes bien lo que es cargar con el peso del camino». Samuel asintió, recordando cada paso, cada miedo. «Pero también sé que uno no llega a ningún lugar si no aprende a confiar otra vez». Lucía sonrió. «Confianza, eso es raro por aquí. Todos están cansados, heridos o desconfiados». «Tal vez por eso vine hoy», dijo Samuel. «Tal vez necesitaba ver que todavía existe la bondad». Al salir, el cielo comenzaba a nublarse otra vez. Lucía le agradeció con una mirada y le dijo que siempre había espacio para ayudar.
Samuel caminó de regreso con el corazón más liviano. Sentía que, de algún modo, estaba cumpliendo con algo que le había sido encomendado. Esa noche, mientras se acostaba, volvió a pensar en Jesús. Recordó sus palabras. Lo importante es lo que haces después de caer. Y se dio cuenta de que, sin planearlo, estaba empezando a levantarse. Antes de dormir, murmuró una oración breve. Si de verdad fuiste tú, gracias por tocar mi puerta. Prometo no cerrarla más. El viento sopló suave entre las rendijas como si el universo escuchara. Samuel cerró los ojos, con el alma tranquila y la certeza de que algo, muy dentro de él, había comenzado a renacer. El aire en Tijuana cambió con la llegada del verano. El calor se mezclaba con el polvo y el trabajo en la construcción se volvía cada día más pesado. Samuel, sin embargo, trabajaba con una fuerza distinta, no se quejaba. Algo dentro de él lo mantenía firme, como si cada golpe del martillo fuera también una oración. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un muro a medio construir, el capataz se le acercó. «López», dijo con voz seca, «necesito hablar contigo». Samuel se limpió el sudor con el antebrazo. «¿Qué pasa, patrón?» «El dueño del edificio quiere reducir personal. Y bueno, tú eres de los últimos que llegaron». Samuel se quedó en silencio. Sabía lo que significaba. Despido. Otra vez empezar desde cero. «Entiendo», dijo al fin. «Gracias por avisarme». El capataz lo miró sorprendido por su calma. «¿No vas a protestar?» «No sirve de nada enojarse, algo saldrá», respondió, aunque por dentro el miedo comenzaba a despertarse. Esa noche, al regresar a su cuarto, encontró un papel bajo la puerta. Era del dueño del edificio. A partir del próximo mes, la renta sube 500 pesos. Samuel apretó el papel con rabia contenida. Respiró hondo. La calma que había logrado mantener durante semanas parecía desvanecerse. Se sentó en la cama mirando el suelo. Por un instante pensó en regresar a Honduras. «Allá al menos tengo a mi madre», pensó. Pero luego recordó las palabras de Jesús. «Tu camino aún no termina». A la mañana siguiente fue al comedor donde trabajaba Lucía. Ella lo recibió con una sonrisa. «Llegaste temprano», dijo. «Hoy hay mucha gente». «Sí, necesitaba distraerme», respondió él. Mientras servían comida, Samuel le contó lo ocurrido. «Perdí el trabajo y me van a subir la renta». «No sé qué haré». Lucía lo escuchó con atención. «A veces la vida nos sacude para recordarnos que no controlamos nada», dijo. «Pero créeme, siempre hay una salida». Samuel rió cansado. «Eso lo dice alguien que nunca ha dormido con hambre». Lucía lo miró con firmeza. «Te equivocas, yo también he pasado hambre, por eso estoy aquí». Sus palabras lo desarmaron. La miró en silencio, y por primera vez comprendió que no estaba solo en su lucha. Más tarde, don Ernesto lo encontró en el pasillo. «Te ves preocupado, muchacho», dijo el viejo. «Me quedé sin trabajo». «Bah, eso no es nada nuevo», respondió el anciano. «A mí me han despedido más veces de las que puedo contar, pero nunca me faltó el pan. Dios provee, aunque uno dude». Samuel sonrió débilmente. «A veces quisiera tener su fe, don Ernesto. No se trata de tenerla, hijo, sino de no perderla». Las palabras del viejo lo acompañaron el resto del día. Caminó por las calles de Tijuana buscando trabajo. En cada esquina, en cada taller, la respuesta era la misma. No hay vacantes. El sol le quemaba la piel y el cansancio lo doblaba, pero no se rindió. Al caer la tarde, regresó al comedor. Lucía aún estaba allí, limpiando las mesas. «Si quieres, puedes venir a ayudar todos los días», le dijo. «No hay salario, pero hay comida y compañía». Samuel la miró agradecido. «Gracias. No sabes lo mucho que eso significa para mí». «Sí lo sé», respondió ella con ternura. «A veces la ayuda más grande no es dinero, sino no sentirte invisible». Aquella noche, de regreso en su cuarto, Samuel encendió la lámpara y se quedó mirando la puerta. No esperaba golpes esta vez, pero habló en voz baja,
como si alguien pudiera escucharlo. No me dejes caer. Si realmente fuiste tú, ayúdame a seguir. El viento sopló leve, moviendo las cortinas. Samuel cerró los ojos y por primera vez en días durmió tranquilo. No tenía respuestas, pero tenía fe, y eso, en medio de la oscuridad, ya era suficiente. Los días se volvieron rutina en el comedor comunitario. Samuel llegaba temprano, ayudaba a preparar los alimentos, lavaba ollas, barría el piso. No había salario, pero había dignidad. Cada gracias de quienes recibían un plato caliente se sentía como un pago justo. Lucía, siempre paciente y firme, comenzó a confiarle más responsabilidades. Tú sabes lo que es estar del otro lado. Eso te hace diferente, le dijo una tarde mientras organizaban las provisiones. Samuel asintió. Es más fácil servir cuando sabes lo que se siente tener hambre. Una mañana, mientras barría el patio trasero, un hombre bien vestido se acercó. Era el ingeniero Ramírez, supervisor de una nueva construcción en la zona este de Tijuana. ¿Tú eres Samuel López? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Lucía me habló de ti. Dice que eres trabajador, puntual y que sabes de construcción. ¿Es cierto? Sí, señor, tengo experiencia. Estamos por iniciar una obra grande, buscamos gente responsable. ¿Te interesa? Samuel sintió cómo algo se encendía dentro de él. Claro que sí. Empiezas el lunes, 8 en punto. Al día siguiente, llegó al comedor con la noticia. Lucía lo abrazó sin decir nada. Solo sonrió con los ojos brillando. Sabía que algo bueno te esperaba, dijo. Todo empezó aquí, respondió él mirando alrededor. Yo vine por comida y encontré propósito. El lunes llegó temprano a la obra. Le dieron casco nuevo, uniforme y herramientas. El lugar era distinto a cualquier otro donde hubiera trabajado. La obra era grande, organizada y el ambiente mucho más humano. Allí no se sentía solo. Con el primer sueldo, Samuel hizo algo que llevaba meses posponiendo. Fue a una oficina de envíos y mandó dinero a su madre. Puso un billete de más, sin pensarlo, y escribió una nota. Ma, aquí estoy. Estoy bien. Estoy empezando. Aquella noche, al regresar al cuarto, sintió una emoción nueva, orgullo, no de haberlo logrado todo, sino de haber sobrevivido lo suficiente para empezar de nuevo. En los días que siguieron, retomó un viejo cuaderno donde solía anotar pensamientos. Escribió, hay días que parecen vacíos, pero son semillas. Solo hay que esperar que llueva. El capataz de la obra, un hombre duro pero justo, le dijo al final de la semana, se nota que tienes ganas, así se empieza, con ganas. Samuel sonrió. Y con fe, patrón, eso nunca debe faltar. Los viernes, después del trabajo, seguía yendo al comedor para ayudar. Lucía le reservaba un espacio. No importa que tengas otro trabajo, decía ella. Este lugar necesita corazones, no solo manos. Samuel respondía con una sonrisa. Aquí aprendí a servir, y no pienso dejar de hacerlo. Una noche, sentado junto a don Ernesto en la entrada del edificio, compartió su alegría. ¿Y ahora qué sigue, muchacho?, preguntó el viejo. Seguir trabajando, ahorrar, quiero traer a mi madre y a mi hermana, que vivan conmigo. Eso es bueno, dijo Ernesto. Pero no olvides lo que te cambió. El trabajo es importante, pero el alma también necesita mantenimiento. Lo sé. Por eso sigo orando, aunque a veces no sepa qué decir. El viejo asintió. A veces, el silencio también es oración. Esa noche, mientras se acostaba, Samuel miró la puerta con cariño. Había dejado de temerle. Ahora, cada vez que la miraba, recordaba la noche en que todo cambió. Susurró antes de dormir. Gracias por no rendirte conmigo. Estoy cumpliendo mi promesa. Paso a paso. El viento se coló suave por la ventana. No hubo respuesta, pero tampoco hacía falta. En su interior, algo le decía que cada pequeño avance era visto, cada gesto acompañado. Y aunque aún no lo sabía, lo más difícil estaba por venir. El lunes empezó como cualquier otro. Samuel llegó a la obra antes que todos, con los guantes puestos y el casco bajo el brazo. El sol aún no salía, y el aire tenía ese aroma característico del concreto húmedo.
Saludó a sus compañeros con una sonrisa y se puso a trabajar sin perder tiempo. Esa semana estaban reforzando la parte alta de una estructura metálica. Samuel, por ser de los más ligeros y cuidadosos, fue asignado a subir con arnés para asegurar los soportes. Lo hacía sin temor. Era meticuloso, concentrado, siempre atento a los detalles. Pero bastó un segundo, una tuerca mal ajustada, un paso en falso. El cuerpo de Samuel cayó desde varios metros. El golpe no fue mortal, pero sí brutal. Un grito paralizó el lugar. Los compañeros corrieron, gritaron su nombre, intentaron mantenerlo consciente. El dolor lo desgarraba por dentro. Apenas podía moverse. Lo llevaron al hospital público. Horas de espera, radiografías, diagnósticos, fractura en la pierna derecha, varias costillas rotas, contusiones internas. Tendrá que guardar reposo absoluto por semanas, dijo el médico sin rodeos. Lucía llegó esa misma tarde acompañada de don Ernesto. «Te dije que no corrieras tanto», bromeó el viejo, intentando quitarle peso al momento. Samuel forzó una sonrisa. «No fue culpa mía esta vez». Lucía se acercó, le tomó la mano. «Estamos contigo, no estás solo». «¿Y la obra? ¿El trabajo?», preguntó con angustia. «Si no trabajo, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo ayudo a mi madre?». «Vamos a resolverlo», respondió Lucía. «No pienses en eso ahora». Pero Samuel no podía evitarlo. Todo su esfuerzo, sus avances, se sentían ahora tan frágiles. Una caída, y todo volvía a temblar. Pasó los siguientes días en cama, inmóvil. Las noches eran las peores, no por el dolor físico, sino por el silencio. Ese silencio que deja espacio a los pensamientos más oscuros. Una noche, con la cortina del hospital entreabierta y la ciudad iluminada a lo lejos, Samuel lloró. No gritó, no se quejó, solo dejó que las lágrimas cayeran, sin resistencia. «¿Por qué otra vez?», murmuró. «¿Por qué cuando empezaba a levantarme?». No esperaba respuesta, pero entonces, en medio del llanto, sintió algo. Un golpe suave. Toc, toc, toc. No en la puerta del hospital, sino dentro de su mente, dentro de su alma. Un recuerdo inmediato, aquella noche, aquella voz. «No estarás solo». Se incorporó como pudo, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor. No había nadie, solo el silencio del cuarto compartido y una enfermera bostezando en la estación. Pero el mensaje era claro. Volvió a recostarse, apretó los ojos con fuerza y susurró: «Estoy aquí, no me he rendido. Solo no me dejes caer otra vez». Al día siguiente, recibió una noticia dura. El ingeniero Ramírez había cubierto su puesto con otro trabajador. No podía esperar. Fue lo único que dijeron. Samuel no se quejó. Asintió en silencio. Pero por dentro, una parte de él se quebraba. Sentía que la vida lo había puesto a prueba de nuevo. Don Ernesto vino a visitarlo con un pequeño paquete. «Es de Lucía», dijo. «Dijo que te hará bien». Dentro había un cuaderno nuevo y un bolígrafo. En la primera página, una frase escrita a mano. «A veces Dios te detiene no para castigarte, sino para que escuches mejor». Samuel cerró el cuaderno. Acarició la portada con los dedos. Luego, mirando al techo, dijo en voz baja: «Si es así, aquí estoy escuchando». Y aunque su cuerpo dolía y el futuro se veía incierto, supo que aún no era el final. Algo, o alguien, estaba con él. Y pronto volvería a tocar su puerta. La noche cayó con lentitud sobre la ciudad. El hospital estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los monitores y el murmullo lejano de las enfermeras. Samuel, acostado en su cama, miraba el techo sin dormir. Había pasado 5 días allí, inmovilizado, sintiendo cómo el tiempo se arrastraba. Los analgésicos calmaban el dolor físico, pero el otro, ese que se alojaba en el alma, seguía despierto. Las palabras de aliento de Lucía, los silencios sabios de don Ernesto, incluso la nota escrita en el cuaderno, todo eso ayudaba.
pero había un espacio dentro de él que aún temblaba. Pasaban de las 2 de la mañana cuando el aire en la habitación pareció cambiar. No se escuchó la puerta abrirse, no hubo pasos, solo un leve temblor en el ambiente, una presencia. Samuel giró la cabeza y lo vio. Jesús. De pie junto a la ventana. Vestía igual que aquella noche en el cuarto. Ropa sencilla, mirada profunda, la misma paz que envolvía cada gesto suyo. «Pensé que ya no volverías», dijo Samuel con la voz quebrada. «Tú me llamaste», respondió Jesús con suavidad. «Dijiste que estabas escuchando». Samuel se sentó con esfuerzo. Le dolía todo, pero no importaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando todo se volvió a caer? Jesús se acercó con calma, porque es en las caídas donde uno decide si levanta los ojos o baja la cabeza. «Estoy cansado», confesó Samuel, «de intentar, de perder, de empezar de nuevo». «Lo sé, pero la fe no es ausencia de cansancio, es seguir caminando aunque duela». Hubo un silencio profundo. Samuel respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo creí que estaba haciendo todo bien, que por fin tenía rumbo, y ahora otra vez me siento perdido». «Nadie está libre de perderse», dijo Jesús, sentándose junto a él. «Pero cuando te pierdes, no significa que dejaste de avanzar. A veces solo es otra forma de aprender el camino». Samuel bajó la mirada. «¿Y si ya no tengo fuerza? ¿Y si esta vez no puedo?». Jesús alzó una mano y la colocó sobre el pecho de Samuel. «No necesitas tenerla, solo necesitas confiar en que no estás solo». El hondureño cerró los ojos. Sintió un calor suave, como si algo dentro de él se encendiera lentamente. No era mágico, no era espectacular, pero era real, como una certeza callada que nacía en el centro de su pecho. «¿Esto es fe?», preguntó. «Esto es amor», respondió Jesús. «La fe es el puente, el amor es lo que te sostiene». Samuel lo miró con los ojos llenos de gratitud. «¿Y qué hago ahora?». «Sigue, aunque sea lento, aunque duela». A veces el mayor milagro no es sanar el cuerpo, sino restaurar el corazón. Jesús se levantó, dio unos pasos hacia la puerta. «¿Vas a irte otra vez?», preguntó Samuel. «Siempre estoy», respondió. «A veces como visitante, a veces como silencio». «Pero nunca me he ido». Samuel quiso decir algo más, pero las palabras no salieron. Solo lo vio alejarse, con una luz leve marcando su contorno. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. La habitación volvió al silencio. Samuel se recostó, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Esta vez no eran de dolor, sino de entrega, de rendición sin derrota. Tomó el cuaderno que Lucía le había regalado y escribió con mano temblorosa. Él volvió. «No sé si sanaré pronto, pero ya no tengo miedo. Ya no estoy solo». Y con esa certeza grabada en el alma, cerró los ojos. El descanso llegó suave, como un abrazo, y en su pecho, por primera vez en mucho tiempo, hubo paz. Samuel regresó al edificio con la pierna aún vendada y una muleta prestada. Caminaba lento pero con firmeza. Cada paso le dolía, pero algo en su interior se mantenía fuerte. Don Ernesto lo recibió en la entrada con una sonrisa. «Te ves diferente, muchacho», dijo dándole una palmada en la espalda, como si hubieras vuelto de lejos. «Volví de mí mismo, don Ernesto», respondió Samuel, «y creo que me reencontré. Lucía lo visitó esa tarde». Le llevó una bolsa con comida, algunos medicamentos y una nota escrita a mano. Cuando el corazón sana, el cuerpo encuentra razones para resistir. «No tienes idea de cuánto necesitaba estas palabras», le dijo Samuel conmovido. «Tú no te imaginas cuánto bien haces cuando simplemente estás», respondió ella. Con el paso de las semanas, Samuel comenzó a mejorar. Ya no podía trabajar en la construcción, al menos no todavía, pero eso no lo detuvo. Volvió al comedor comunitario, esta vez con más convicción que nunca. «Puedo quedarme en la cocina, pelar papas, lavar platos», ofreció. «Quiero seguir sirviendo».
Lucía aceptó sin dudar. Samuel se volvió un pilar. No solo trabajaba, también escuchaba a los nuevos migrantes que llegaban con la mirada perdida. Sabía exactamente qué decir, cuándo callar, cómo tender una mano sin que pareciera lástima. Una mañana, mientras repartía pan, un joven entró. Tenía la ropa sucia, la mirada baja y una mochila rota colgando del hombro. Samuel lo observó desde lejos. Reconocía esa expresión. Era la misma que él llevaba cuando cruzó la frontera. Se acercó despacio. ¿Primera vez aquí? El joven asintió. Me llamo Kevin, vengo de San Pedro Sula. Samuel, también soy de Honduras, bienvenido. Kevin no hablaba mucho. Aceptó el plato con timidez. Comió en silencio. Antes de irse, Samuel le puso una mano en el hombro. Escucha, tal vez no entiendas nada ahora, pero no estás solo. El joven lo miró sin decir palabra, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. Esa tarde Samuel escribió en su cuaderno: he descubierto que servir a otros es una forma de sanar lo propio. Cada historia que escucho es un espejo. Cada palabra que doy es una semilla. No sé si algún día volveré a construir edificios, pero sé que ahora ayudo a levantar almas. Los días seguían y el comedor se volvió su segundo hogar. Poco a poco, la comunidad lo reconocía como alguien confiable, alguien que había atravesado la tormenta y podía guiar a otros. Lucía, en uno de los pocos momentos de descanso, le dijo: «Te has convertido en un faro, Samuel». Él negó con humildad: «No, solo soy alguien que una noche decidió abrir la puerta». Esa frase se volvió un símbolo. La pegó en la pared del comedor. La gente que entraba la leía y sonreía. Algunos preguntaban qué significaba. Él solo respondía: «Significa que nunca es tarde para volver a empezar». Una noche, mientras salía del comedor, Kevin lo alcanzó. «¿Puedo ayudarte mañana?», preguntó tímido. «Claro que sí», respondió Samuel. «Aquí siempre hay trabajo, y siempre hay espacio para los que quieren empezar de nuevo». Samuel lo miró alejarse, y por un instante vio su reflejo en él. El mismo dolor, la misma esperanza. Y entonces lo supo. Su transformación no había sido solo personal. Había sembrado algo en otros, y eso, más que cualquier salario o logro, era su mayor victoria. Antes de dormir miró la puerta de su cuarto. Recordó los 3 golpes. Toc, toc, toc. Y con una sonrisa murmuró: «Gracias por entrar aquella noche. Estoy listo para seguir abriendo puertas». Samuel ya no contaba los días, ya no vivía esperando un cambio externo. Ahora cada jornada tenía un propósito claro: estar presente, servir, acompañar. En el comedor su presencia se volvió constante, casi esencial. Lucía solía bromear con que él conocía más historias de migrantes que los periódicos, y era verdad. Escuchaba cada testimonio con atención, no interrumpía, no corregía, solo miraba con ojos de quien ya había estado en ese lugar, de quien sabía lo que significaba tener miedo y aún así seguir caminando. Kevin, el joven hondureño que había llegado semanas antes, empezó a quedarse más tiempo. Lavaba platos, barría, preguntaba cosas sobre el país, sobre el trabajo, sobre la vida. Samuel le respondía con paciencia. «¿Tú crees que algún día voy a dejar de sentirme perdido?», le preguntó una tarde. Samuel pensó unos segundos antes de responder. «No se trata de dejar de sentirse perdido, Kevin. Se trata de encontrar algo que valga la pena mientras estás buscando». Las palabras no pretendían ser sabias, pero tenían peso. El muchacho las anotó en un pedazo de cartón, como si fueran un mapa. Un viernes, durante la limpieza del comedor, Kevin se le acercó. «¿Puedo contarte algo?». «Claro, dime». «Anoche soñé que alguien tocaba mi puerta, y cuando abrí eras tú». Samuel lo miró sorprendido. «¿Y qué te dije?». «Nada, solo me miraste». «Pero no tuve miedo». «Me desperté tranquilo». Samuel sonrió. «Tal vez fue solo un sueño, o tal vez ya estás empezando a confiar». Kevin bajó la cabeza conmovido. «Gracias por no tratarme como un estorbo». «Gracias a ti por no rendirte», respondió Samuel. «Eso es más difícil que cruzar una frontera».
Esa noche, al llegar a su cuarto, Samuel abrió el cuaderno de notas. Escribió: «No soy maestro, ni guía, ni santo. Solo soy un hombre que una vez fue alcanzado por la gracia. Y si puedo ser puente para otro, entonces mi vida ya vale». Al día siguiente, organizó con Lucía una pequeña charla para los nuevos voluntarios. No usó papeles ni discursos, solo habló desde el corazón. Aquí no damos comida, aquí damos dignidad, aquí no servimos por caridad, sino por amor. Los presentes lo escucharon en silencio. Kevin desde el fondo lo miraba con ojos de admiración. Después del encuentro, una voluntaria se acercó. «¿Usted es pastor?». Samuel rió. «No, solo soy testigo». Lucía lo observó desde lejos y sintió orgullo. A veces los que no buscan títulos son los que realmente inspiran. Samuel seguía caminando con algo de dificultad, pero su espíritu estaba más firme que nunca. A veces por las noches recibía llamadas de otros migrantes a quienes había ayudado. Algunos ya estaban en el norte, otros seguían luchando por establecerse, pero todos coincidían en algo: su vida había cambiado al conocerlo. Una tarde, mientras barría el comedor, Kevin le dijo: «Quiero hacer lo mismo que tú haces». «¿Servir?». «No, cambiar vidas». Samuel lo miró con seriedad. «Entonces primero tienes que dejar que la tuya se transforme por completo». Kevin asintió. «Eso ya está pasando». Samuel le puso la mano en el hombro. «Entonces vas por buen camino». Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la puerta. Cada vez que lo hacía, sentía que todo lo que vivía tenía sentido. No necesitaba señales ni milagros. El verdadero milagro estaba ocurriendo todos los días, en silencio, en los gestos, en las pequeñas decisiones, y sin saberlo, Samuel se había convertido en aquello que una vez había buscado desesperadamente: un faro en la oscuridad. Una tarde tibia, mientras Samuel secaba los últimos platos del día, Lucía se le acercó con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo entregándoselo con una sonrisa suave. «¿Qué es?». «Llegó esta mañana. Viene de Honduras». Samuel sintió un vuelco en el pecho. Tomó el sobre con cuidado, como si sostuviera algo frágil. Lo abrió lentamente. Dentro había una carta escrita con la letra conocida de su madre. «Hijo querido, recibí el dinero. Compré mis medicinas y ya no me duele el pecho al respirar. Tu hermana ha entrado a estudiar gracias a lo que mandaste. Está feliz. Yo también. A veces me despierto de madrugada y me parece que escucho tu voz orando. No sé si es un sueño o si realmente estás ahí, pero sé que estás bien. Dios está contigo. Nunca dejes de abrir tu puerta. Con amor, tu madre». Samuel cerró los ojos. La emoción le llenó el rostro de lágrimas. Se sentó, respiró hondo, y durante varios minutos no dijo nada. Lucía permaneció en silencio a su lado. «Valió la pena», dijo finalmente. «Cada paso, cada caída, todo». Esa noche, el comedor estuvo más lleno que nunca. Era víspera de Navidad. Las luces colgaban de las ventanas. El olor a canela y pan recién horneado llenaba el aire. Kevin organizaba a los niños para cantar villancicos y don Ernesto contaba historias exageradas mientras reía con un chocolate caliente en la mano. Samuel caminaba entre los presentes, saludando, sirviendo, escuchando. Su mirada era serena, sus pasos seguros. Al final de la noche, al volver a su cuarto, abrió la puerta con lentitud. Lo recibió el silencio habitual, pero esta vez se sentía diferente. Más que un espacio, era un refugio. Dejó la carta sobre la mesa, encendió la lámpara y se sentó. Observó la cruz en la pared, la misma que colgaba desde que llegó. Acarició con los dedos el borde del cuaderno donde había escrito tanto. Lo abrió y en la última página escribió: «Hoy todo tiene sentido». No porque encontré lo que buscaba, sino porque me convertí en parte del camino de otros. Eso es suficiente. Fue entonces cuando escuchó los golpes. Toc, 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 leves, serenos, iguales a aquella primera noche.
Samuel no se levantó de inmediato. Se quedó quieto con los ojos llenos de algo más grande que sorpresa, gratitud. Caminó hasta la puerta, la abrió despacio. No había nadie. Solo el pasillo en penumbra y el eco lejano de risas de niños jugando. Sonrió. «Gracias», susurró. «No por volver, sino por quedarte». Apagó la luz, se acostó y por primera vez en mucho tiempo durmió sin pendientes. La historia de Samuel no terminó con un milagro ruidoso ni con una solución mágica. Terminó con una elección: vivir para servir, amar aunque duela, tener fe sin entenderlo todo. Y tú que escuchaste esta historia hasta el final, piensa un momento: ¿y si esa puerta también fuera la tuya? ¿Y si alguien tocara esta noche? ¿Estarías dispuesto a abrir? Porque a veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. A veces solo se presentan como un hombre cansado, con una mirada que te abraza el alma. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video. Quizás alguien más necesita saber que Jesús aún toca puertas. Y ahora sigue con nosotros. Haz clic en el video sugerido y continúa esta experiencia de fe, esperanza y transformación.